comentados conceptos específicos en torno al tema justicia abierta, que es uno de esos conceptos tan novedosos, tan innovadores en el ámbito no solo del derecho constitucional y la justicia constitucional, sino en el ámbito concreto del derecho y de la administración de justicia. Para ello, contamos con expertos internacionales destacados en esta temática, específicamente, que ya está con nosotros el doctor Francisco Méndez Sangüesa, quien es experto chileno con toda una amplia trayectoria, no solo a nivel de Chile, sino como consultor internacional en el tema de justicia abierta. Y como comentarista, más tarde, la doctora Sara Castillo, quien coordina todo el tema de justicia abierta en el Poder Judicial de Costa Rica. Esta jornada está preparada especialmente para ustedes. Hicimos la convocatoria a nivel de decanaturas, coordinaciones de posgrado y en las propias aulas universitarias con el objeto, pues como les decía, de brindarles un espacio de participación en el contexto del Congreso y aparte, pues para lograr esa divulgación y socialización de un tema tan novedoso para Guatemala como el de justicia abierta. No quiero dejar pasar la oportunidad de extenderles un cordial saludo por parte de los señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad, de su presidente, el doctor José Francisco de Mata Vela, quien tiene todo el interés de venir acá. Lastimosamente, las ocupaciones propias del tribunal, con un pleno extraordinario de urgencia, le imposibilita por el momento estar con nosotros. Esperemos que a lo largo de la jornada pueda sumarse pues, a esta discusión y a este debate. Presento entonces a nuestro primer expositor o al expositor, al conferencista de hoy, que es el doctor Francisco Javier Méndez Sangüesa. Es magíster en Sociedad de la Información y Conocimiento, es ingeniero civil en informática, diplomado en control de gestión, diplomado en liderazgo y coach ontológico. Tiene vasta experiencia en proyectos de modernización institucional en distintos organismos públicos de Chile y en otros países. Consultor de empresas privadas y públicas en la formalización e implementación de planes estratégicos de tecnología de la información y consultor permanente de la Comisión Económica para América Latina y la Organización de los Estados Americanos en programas de formación de gobierno digital y gobierno abierto. Como ustedes ven, que lo explicará de mucha mejor forma y más amplio el doctor Méndez Sangüesa, se trata de un tema vinculado estrechamente, justicia abierta, con gobierno abierto y gobierno digital. Y como habrán oído, el doctor Méndez Sangüesa no es de formación jurídica, no es abogado de profesión. Y esto es muy importante, porque la justicia abierta trata de ver a la justicia ya no solo como un tema de abogados, ya no solo como un tema jurídico legal, estricto, sino como un tema de ciudadanía, un tema en el cual la justicia se abra a la población para posibilitar, no le quiero robar su exposición, para posibilitar transparencia, publicidad, accountability, control, esa rendición de cuentas y sobre todo también participación ciudadana. Hoy, ayer y hoy, estos 2 días hemos debatido en este mismo salón y algunos de ustedes tuvimos el honor de tenerlos con nosotros. Este tema en concreto, justicia abierta, de boca del doctor Méndez Sangüesa y también de otros expositores. Pero cabe aclarar que no solo habían abogados o juristas de profesión, sino dado la amplitud del tema y la necesidad de comprenderlo como un tema de ciudadanía, estuvieron también representados asociaciones de la sociedad civil que se encargan de la protección de distintos derechos, personas con discapacidad, mujeres, movimientos pro justicia, y dentro de los panelistas teníamos, repito, no solo abogados, sino periodistas, activistas, porque repito, este tema de justicia abierta hay que entenderlo desde la perspectiva amplia, desde una perspectiva de ciudadanía, como acceso de la ciudadanía a la justicia, pero entendiéndolo en su concepto amplio, como participación, como inclusión, como transparencia, como publicidad. Para que explique de verdad el tema y hacerles ver las distintas aristas y los alcances, dejo en el uso de la palabra al doctor Méndez Sangüesa, por favor. Para quien pida un aplauso, por favor. Bueno, buenas tardes. Me van a creer que llevo algunos años ya trabajando en esto y he comprobado algo. Que estos asientos que están acá, la primera, la segunda, la tercera fila, no muerden.
no va a hacer nada. Así que les invito, si quieren, para hacer una presentación más cercana, los que se quieran venir a sentar acá, a primera fila, bienvenidos. Si no, pueden permanecer donde están. Voy a instalar la presentación. Un segundo. Sí, ya ven. Quiero ver si logro resolver un tema acá. Bueno, ya la presentación fue hecha, así es que no queda más que comenzar y agradecerles porque estén acá. Agradecerles el tiempo que se han dado y las preguntas que me imagino que podamos tener al final. Un segundo. Ahí está. Vamos a hablar del tema que está allí presentado. Y el día de ayer, cuando comencé con la charla, hice un comentario que vino bien. A mí al menos me vino bien. Hay una diferencia de horario con Chile de 3 horas aproximadamente. Y por lo tanto, a las 3 de la mañana todos estos días estoy despierto. Y ayer me ocurrió que a las 3 de la mañana estaba despierto y me habían hecho un regalo muy interesante para este evento. Y voy a repetir la actividad de ayer, que el regalo es este, ¿no? La Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces me pareció muy entretenido leerlo y me encontré aquí con un artículo que está totalmente relacionado con lo que vamos a hablar. Por lo tanto, tiene todo el sustento constitucional lo que vamos a decir, ¿ya? Y el artículo es el artículo 31, y ahí dice que acceso a archivos y registros estatales, se los voy a leer. Toda persona tiene el derecho de conocer lo que de ella conste en archivos, fichas o cualquier otra forma de registros estatales y la finalidad a que se dedica esa información, así como a corrección, rectificación y actualización. O sea, lo que nos dice es que como ciudadanos tenemos derecho a acceso a toda la información que el Estado maneja acerca de nosotros. Hace una salvedad que dice que quedan prohibidos los registros y archivos de filiación política, excepto los propios de las autoridades electorales y de los partidos políticos. O sea, en realidad tenemos derecho a toda la información que el Estado tiene de nosotros, y lo dice la Constitución Política. Bien, vamos a ver algunos temas que son los que están allí. Voy a procurar esta vez. Espero que ya haya una tarjeta roja gigante que me advierta. Voy a procurar esta vez terminar a tiempo. Los temas, entregar un poco de contexto, ¿no es cierto?, de por qué estamos hablando de justicia abierta. Vamos a entregar, aunque todos los presentes me imagino que pueden tener una visión bastante más clara que incluso la que puedo tener yo, dado que todos son de formación, entiendo, abogados. Así que vamos a pasar rápido por ahí, pero vamos a ver qué entendemos por justicia abierta, cuáles son los ejes estratégicos y los temas que están allí planteados, ¿ya? El fondo de la presentación, lo que queremos hacer es que no hablar tanto del qué es, sino que cómo la implementamos. O sea, cómo las instituciones a las cuales pertenecemos o vamos a participar podemos tomar esto, ¿no es cierto?, y lograr implementarlo y hacerlo una realidad, que no solo quede en el concepto, ni en una política, ni en un plan estratégico, sino que sea parte del día a día de la institución o de las instituciones. Ahí vamos a poner foco. Bueno, para contextos, aquí algunos párrafos que están referenciados allí, ¿no es cierto?, que hablan de que el Poder Judicial, ¿no es cierto?, es una de las instituciones que menos es sometida al escrutinio público, ¿ya? Que no existen estrategias sistemáticas, como lo dice allí, ¿no es cierto?, de rendición de cuentas para los jueces y funcionarios judiciales, ¿no es cierto?, así como tampoco una reflexión respecto de la calidad de los servicios de la justicia, ¿ya? Ese es un contexto. Algunos lo pueden compartir, otros no, pero está allí referenciado.
Hay un tema histórico también, ¿no?, que ayer lo debatíamos en las preguntas y en las respuestas que aparecieron, que tiene que ver con que la justicia siempre ha sido un poder conservador, ¿no?, formalizado, jerárquico, del sistema republicano, ¿no es cierto? La idea era consagrar la justicia como un espacio de resolución de conflictos por completo ajeno al accionar y la vida de las personas. Así ha operado históricamente. Esto podía asegurar la aceptabilidad de sus decisiones finales. Eso es lo que se buscaba, asegurar esa aceptabilidad, ¿no es cierto? Y por lo tanto, siempre aparecían impuestas estas decisiones finales desde la imparcialidad y el cumplimiento estricto de las normas. Lo que se espera en realidad, que es la aplicación de la justicia. Esto ha sido histórico. Eso es lo que queremos reforzar con esto. Otra mirada de lo que entendemos, y aquí ya nos vamos del contexto y vamos a ver qué entendemos por justicia abierta, y aquí algún par de reflexiones de algunos autores, ¿no? Un autor que es la CEPAL en una política de justicia que se estableció para Costa Rica, establece que es una forma de administración de justicia, ¿ya?, y de sus órganos auxiliares, que bajo los principios de transparencia, o sea, le asocia a la ley que les leía al artículo de la Constitución, le asocia ciertas características que habla de principios de transparencia, ¿no es cierto?, de participación y de colaboración. O sea, dice que es abierta dado que ocurren estos tres conceptos, entre múltiples grupos de la sociedad, con la idea de garantizar ciertos derechos y pretensiones, ¿no es cierto?, como lo dice allí, de las partes intervinientes, y como un medio de administración de la justicia que constituye como un instrumento de desarrollo humano. O sea, miren cómo termina la frase. Es un instrumento de desarrollo humano. O sea, estamos hablando de que la justicia de una u otra forma interviene de tal forma a través de sus decisiones que se constituye en un medio de desarrollo humano. Por lo tanto, no lo deja acotado solo a los jueces y a los que están participando en sus distintas causas, sino que lo abre a la comunidad y le da la connotación de que es un instrumento de desarrollo humano. Otro concepto que podríamos leer, ¿no es cierto?, habla de garantizar el acceso a los servicios, o sea, ya le da una connotación respecto de la funcionalidad que debiera haber detrás de la justicia abierta. ¿Ya? La define y después dice que debe garantizar el acceso a los servicios y a la igualdad de oportunidades de las personas, sin discriminación de género, de etnia, de nacionalidad, de discapacidad, de religión, de diversidad sexual. Ayer en la charla teníamos presente algunas de estas componentes y fue interesante lo que se discutió, porque no necesariamente se respetan estas, digamos, no discriminaciones en lo que hoy día existe. Y le da la connotación también de simplificar los procesos judiciales mediante la aplicación de modernos sistemas de gestión. Modernos sistemas de gestión, todavía no habla ni siquiera de tecnología. Y ojo que me ha tocado muchas veces escuchar cuando se habla de gobierno abierto o de justicia abierta, este tema recae en el área de tecnología, curiosamente. Y aquí estamos hablando de que se deben asegurar, simplificar procesos, ¿no es cierto?, mediante la aplicación de modernos sistemas de gestión, que en algunos casos puede ser que no tenga tecnología. Ahora, estamos en una época en donde claramente la tecnología está presente, se habla de una cuarta revolución, ¿no es cierto?, se habla de la sociedad de la información. Por lo tanto, es natural pensar que simplificar un proceso va a tener una componente de tecnología, pero no es el fin, es un medio, ¿ya? Y habla también no solo de los procesos y de los sistemas de gestión, sino que además de personal consciente de su función en la sociedad, ¿ya? O sea, le hace exigencias a la institución en términos de sus procesos, en términos de las personas, ¿no es cierto?, y en términos de la apertura. ¿Cuáles son los ejes sobre los cuales justicia abierta debiera operar? Uno es transparencia,
¿ya? Y el eje de transparencia dice relación con abrir los procesos, ¿no es cierto?, y la información que administran, permitiendo que la ciudadanía conozca cómo se toman las decisiones, ¿ya? Que le afectan, obviamente, las decisiones que le afectan. Informando acerca de cómo se manejan los fondos públicos, o sea, además le da a la ciudadanía, ¿no es cierto?, la posibilidad de entender qué se hace y en qué se invierte, ¿no es cierto?, dentro de lo que son las estructuras del aparato jurídico, o bajo qué criterios se actúan, ¿no es cierto?, en las distintas instituciones que la componen. Se entiende como regla general que la información es pública, y ya lo vimos que es parte de la Constitución. El otro eje estratégico es la participación. O sea, uno es que sea transparente y el otro es que se participe. Y le hace la exigencia a disponibilizar canales presenciales, ¿no es cierto?, y mecanismos permanentes de diálogo con la ciudadanía, que es donde reside la soberanía, ¿no es cierto? Y este principio, tal cual como se plantea allí, implica la obligación de la administración en crear los canales permanentes y auditables de participación ciudadana. O sea, le hace la exigencia de que tienen que estar esos canales permanentes y auditables. Aquí una reflexión desde el punto de vista tecnológico, ¿no? A veces cuando uno llega a una institución y dice, bueno, ¿y usted tiene disponibilizada la información hacia la ciudadanía? Sí, ahí está nuestra página web. ¿Y cómo es cuál es el nivel de consulta de la página web? Y hay poca estadística asociada, sobre todo a qué es lo que se consulta, ¿no? El otro principio, el otro eje estratégico es la colaboración, ¿ya? Y la colaboración está enfocada en el fondo en el involucramiento de actores sociales e institucionales en la provisión de servicios. O sea, amplía el ámbito, ¿no? Programas y planes del Poder Judicial que favorezcan los procesos de trabajo conjunto. O sea, establece elementos de trabajo conjunto. Y todos los intervinientes de la política pública en una lógica de inteligencia colectiva. Estos son, pensémoslo, pilares verticales, ¿no?, que deben ser asegurados. Y también establece una estructura transversal, que es la que sostiene a estos tres pilares anteriores y que habla de la modernización de la gestión judicial, de la gestión misma, a través de tecnología y la información que considere la brecha digital existente en el país, la inclusión y que tome en cuenta el acceso a la justicia de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Este eje que es transversal nos muestra claramente de que la tecnología y la información es un medio, no es un fin. Es un facilitador de los ejes estratégicos, ¿ya? Lo otro es propio de la institución. Con eso, hay algunas visiones que quise incorporarles acá respecto de justicia abierta, que son de algunos actores, algunos de ellos conocidos, ¿no? Que aparte de definirla, como la hemos acotado con temas bastante concretos, comentan algo más allá. Y aquí, por ejemplo, lo establece la magistrada Claudia Valle, que es presidenta de la Sala Regional de Monterrey el año pasado, el 2016, dice que la justicia abierta es un cambio del paradigma histórico. O sea, acá las cosas como han venido funcionando, si queremos implementar justicia abierta, no pueden seguir funcionando de la misma manera, ¿no es cierto? Hay ciertos elementos que deben cambiar, ¿no es cierto? El paradigma histórico del aislamiento de la judicatura para colocar al juez lejos de las presiones sobre su deber. Hoy no se considera una razón válida la lejanía, dice ella, nada más distante de la realidad. El ostracismo no garantizó antes y menos puede garantizar hoy la independencia del juez y su imparcialidad. No es el ostracismo lo que lo garantiza, sino que dice, porque ambas, la independencia y la autonomía, son presupuestos del juez, ¿no es cierto? Y es a la luz de lo visible, como lo dice ahí, que puede realmente medirse la calidad de esta judicatura.
La calidad no tiene que ver con el ostracismo, tiene que ver con la actitud, ¿no es cierto? Por lo tanto, desmitifica y dice que aquí claramente hay un cambio de paradigma. No podemos plantear que vamos a implementar justicia abierta bajo el paradigma actual. Por otro lado, otro actor dice que el ciudadano tiene derecho a participar dentro del Poder Judicial y más aún es necesario que lo haga si no queremos seguir aumentando el nivel de desconfianza que se tiene hacia la Corte y hacia el Poder de Justicia Judicial en general. Aquí lo complementa y dice que hay un tema cultural, hay un cambio en la cultura. Establece que cultura jurídica y además justicia abierta. Y establece que un resguardo, que son los miedos naturales que surgen cuando uno dice que hay un cambio de paradigma. Algo nos pasa cuando decimos que va a cambiar el paradigma. Pero aquí desmitifica esto y dice, de ninguna manera la cercanía entre el Poder Judicial y la ciudadanía supone que el ciudadano puede interferir o determinar lo que decidan los jueces. Porque finalmente es un resorte del juez lo que va a hacer. Lo que ocurre es que esa decisión, en un ámbito de colaboración, en un ámbito de apertura, en un ámbito de transparencia, le da al juez mucho más contexto, mucho más herramientas, muchos más insumos para la decisión que va a tomar. ¿Ya? Más bien de lo que se trata es crear condiciones, ¿no es cierto?, dice allí, para entender las funciones de un poder público, condiciones para poder evaluar de manera objetiva el desempeño de ese poder. Ayer les comentaba un caso muy reciente en Chile respecto de me disculpan si yo no ocupo las palabras jurídicas adecuadas, ya saben que no tengo la formación, pero era el caso de la muerte de una mujer que en un principio se le había dado por desaparecida, luego se le culpó al marido y la prensa hizo una amplia cobertura de este caso y después apareció que un tercero había entrado a robar a su domicilio y por lo tanto se derivó la culpabilidad hacia el tercero, todo esto en juicios orales abiertos, ¿ya? Y la prensa, bueno, disfrutaba de esto porque parecía que era un caso muy extraño, por lo menos en nuestro país. Y luego ocurrió, en las últimas revisiones del caso, que cuando se expusieron todos los antecedentes, apareció que era el marido el que le había pagado a la persona que iba a robar para que asesinara a su mujer. Y eso, imagínense el revuelo ciudadano que ocurrió con esto, ¿no? Todos juzgaron inmediatamente al marido y en un juicio abierto, en donde toda la comunidad participó, de hecho algunos canales de televisión bloquearon el espacio de la mañana y estuvieron transmitiendo todo esto, y a la luz de los antecedentes que los abogados defensores de las distintas partes expusieron, el juez tomó la determinación y en realidad culpó a la persona que había ido a robar. Y eso, desde el punto de vista de la opinión de la ciudadanía, no era aceptable. Había un juicio previo de la ciudadanía, pero a la luz de los antecedentes ocurrió un fenómeno muy curioso, porque no se siguió hablando del caso, se terminó allí. A diferencia de otros casos donde no existe esta apertura, esta participación, esta colaboración en la entrega de antecedentes, que queda la duda, ¿no?, de la evaluación real que se hizo. Y claro, aquí participaron muchos actores entregando algunos antecedentes. Está de más decirlo, ¿no?, que en esta sociedad de la información, en donde todos tenemos en nuestra mano una cámara digital con muy buena resolución y que ante un evento, algún siniestro, alguna cosa, más que ir a ayudar al que está siniestrado, le tomamos una foto. Entonces, afortunadamente, aparecieron muchos antecedentes en esa línea, ¿ya? Por lo tanto, allí se mezclan algunos elementos de lo que estamos hablando, de la justicia abierta. Entonces, Octavio, ¿no es cierto?, Martínez, que es director general del Borde Jurídico, él dice que la responsabilidad, en el fondo, de la justicia abierta es de garantizar una corte que inspire confianza. Y ya sabemos lo que es la confianza, ¿no?
Y la confianza es un tema que, sobre todo institucionalmente, cuesta un mundo poder transmitirla, comunicarla. Y como dice un buen amigo, la confianza es como la palmera y el coco, ¿no? Crece a la velocidad de la palmera y se destruye a la velocidad a la que cae el coco, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se mantienen elementos de confianza permanente? Bueno, estos son contextuales. Ahora, aparte de la ¿no es cierto?, de la Constitución, hay otros elementos que promueven la justicia abierta y de los cuales Guatemala ha firmado compromisos, ¿no es cierto?, de cumplimiento. Y dentro de eso está el acceso a la información pública, que está en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 13, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el artículo 10 y el 13, la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2006, ¿no es cierto?, al declarar el acceso a la información pública como elemento central de la democracia, de la participación ciudadana y la libertad de expresión. ¿Ya? O sea, ya se le da una connotación, ¿no es cierto? Y la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no es cierto?, en donde Guatemala también forma parte, dentro de 193 estados, en donde de los 17 objetivos, el objetivo 16 habla explícitamente de un mejor acceso a la justicia en todas sus manifestaciones. O sea, además, como país está comprometido con el resto de los países en este tipo de compromisos que se han asumido. El objetivo ODS número 16, ¿no es cierto?, habla explícitamente de reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas, de crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles, de garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades a todos los niveles y de garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de conformidad a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. O sea, es claro, el compromiso asumido con ODS es claro, el objetivo 16 lo establece claramente. Por lo tanto, ¿qué le exige a las instituciones de justicia esto? Esta definición, estos pilares estratégicos, estos compromisos que se han asumido. ¿Qué le exige a la institución o a las instituciones involucradas? Le exigen un cambio cultural. Hablamos por ahí, uno de los autores habla de un cambio de paradigma, por lo tanto, ante un cambio de paradigma hay un cambio cultural. Por lo tanto, servir a la ciudadanía cambia la actitud, ¿no es cierto?, en relación a lo que se debe, a la actitud de los funcionarios, ¿no es cierto?, que trabajan en los servicios respecto de cuál es su rol. Por consiguiente, la persona usuaria está en el centro de la gestión del Poder Judicial. Cambio en los procesos, ¿no?, diseñados para servir a las y los habitantes de la República, procurando la eficiencia y eficacia en la impartición de justicia. Cultura, procesos. Cambio en la organización. Se organiza coordinada y armoniosamente, propiciando la visión compartida de sus aspectos estratégicos. Y cambio en la forma de relación. Propiciar una relación cercana, garantizando un trato igualitario y no discriminatorio. Por lo tanto, implica trabajar una propuesta de valor que incorpore estos elementos. ¿Cómo se hace? Y aquí es donde vamos a entrar en materia, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Si me permiten hacer un ejemplo, ¿no?, que lo utilizo, y ayer lo utilicé. Si nosotros en nuestra oficina tenemos nuestro escritorio mirando una ventana con paisaje al frente, ¿no?, y nos vamos un día a nuestro hogar y volvemos al otro día y el escritorio lo cambiaron y lo pusieron mirando a la pared. Algo nos pasa, no es neutro ese pequeño cambio, no es neutro. Imagínese lo que le ocurre a la totalidad de los involucrados si nos toca implementar todos estos cambios que están acá. ¿Ya? Si es como que nos cambiáramos de trabajo, nos cambiáramos de hogar, nos cambiáramos la forma de relacionarnos con la ciudadanía. O sea, son varios cambios a la vez. Entonces, ¿cómo hacemos?
para enfrentar esos cambios? Bueno, necesariamente se requiere enfrentar con una disciplina, que es una disciplina ya ampliamente conocida, que es la disciplina de gestión del cambio. Por allí hablan, dentro de lo que se leyó de las especialidades que me ha tocado abordar, el coaching ontológico. En el coaching se habla que todos los desafíos que abordamos a nivel de proyecto tienen dos componentes al menos, ¿no? La componente técnica, que es qué procesos debo cambiar, qué estructuras debo cambiar, qué leyes debo cambiar, qué roles, qué competencias debo cambiar. O sea, técnicamente puedo dimensionar lo que tengo que hacer. Y eso es lo que normalmente se lleva a los proyectos. Se transforma en un proyecto que tiene actividades, que tiene responsables, que tiene hitos, que tiene recursos. Eso es la componente técnica del cambio. No obstante, hay otra componente que es la adaptativa, que es cómo involucro, cómo hago participar, cómo provoco, cómo incentivo, cómo gestiono una actitud frente a ese cambio de tal forma que efectivamente ocurra. Esa es la componente adaptativa. En este tipo de desafíos, hay algunas heurísticas por ahí que dicen que la componente adaptativa puede ser entre un 40 hasta un 60% de la complejidad de lo que se va a hacer. ¿Y qué es lo que ocurre normalmente? Que abordamos los proyectos desde la perspectiva solo técnica, ¿ya? Entonces, si volvemos al ejemplo, ¿no? En esta forma de comportarse, ¿no? Cualquier ser humano frente a un cambio. Lo primero que le ocurre es una negación. ¿Por qué si yo tenía mi escritorio puesto aquí, está puesto acá? Me niego a aceptar ese cambio. Lo niego. Es lo primero que me ocurre. Después, confusión. Bueno, ¿por qué me habrán cambiado mi escritorio? ¿Qué habrá detrás de esto? No entiendo, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Después, temor. ¿Será que hay algo? ¿Será que me van a echar? ¿Será que es una forma de mandar un mensaje que no estoy alcanzando a entender? Frustración. Como no logro entenderlo, me frustro porque no puedo avanzar, ni quedarme, ni retroceder, porque me faltan elementos. Y durante ese momento hay una energía no dirigida, o sea, no se avanza, no se retrocede, por lo tanto, hay una cierta inmovilidad en la institución en esto, en las personas que pertenecen a la institución. Cuando pasa eso, ¿no es cierto?, y entramos hacia la etapa más de colaboración, se produce el conflicto, en donde yo encaro al que me cambió el escritorio y le digo, bueno, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Y hay conflicto porque hay diferencias, ¿no? Y luego de eso, si las explicaciones son satisfactorias y logramos entender que se busca un bien mayor, hay una aceptación, hay un alivio, hay una confianza, hay un entusiasmo, ¿ya? Todas las instituciones que tengan que enfrentar algún proceso de cambio debieran gestionarlo reconociendo que esto va a ocurrir en el proceso, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué cosas van a cambiar? Ya lo dijimos, cultura, ¿no es cierto? Van a cambiar procesos, van a cambiar la forma de relacionarse, por lo tanto podríamos resumir que van a haber cambios en procesos, van a haber cambios en personas y van a haber cambios en tecnología de apoyo, porque estamos en la era de la información, ¿ya? Por lo tanto, los cambios en procesos van a involucrar configuraciones de nuevas actividades, introducción o eliminación de actividades que van a impactar el cambio de las habilidades, las competencias, los conocimientos de las personas, incorporar, eliminar roles, cambiar estructuras, cambios en dotaciones y cambios a nivel de tecnología de la información. Eso es lo que va a ocurrir. Y hay un modelo de Nieder-Zimmerman que dice que hay ciertas jerarquías respecto de la resistencia del cambio. Y que frente a un proceso de cambio nos vamos a encontrar con algunos que no quieren cambiar. Así de simple. Y lo que dice es que efectivamente eso va a ocurrir. No podemos obviarlo, va a ocurrir. Algunos que no quieren cambiar. Pero fíjense, están en la cúspide de la pirámide, por lo tanto en términos de volumen son los menores. Hay otros que no van a poder cambiar porque no tienen las competencias, porque no tienen el conocimiento, ¿no es cierto? Esos son otros los que no pueden. Y hay otros que no saben. Entonces, un modelo de gestión del cambio integral debiera hacerse cargo de estos 3 niveles de jerarquías de la resistencia. ¿Cómo?
con un plan de contención para aquellos que no quieren. Identificar a aquellos que son favorecedores y apoyadores del cambio y aquellos que son detractores. Y aquellos que son detractores, entender desde dónde viene la detracción, ver si es factible revertir esa situación, porque seguramente responde a una preocupación real o no, y generar un plan. Porque el bien mayor, ¿no es cierto?, tiene una energía, tiene un movimiento, tiene un porqué que es superior a ese o esos que están resistiéndose a ese cambio. ¿Ya? Y el costo de inmovilizar a una institución por paralizar un proyecto de estas características, dado los que no quieren cambiar, para la ciudadanía es muy alto. Y ojo, que aquí lo que se ha dicho es que estos son beneficios para la ciudadanía y para el país. ¿Ya? Y esto, créanme, o no sé si están de acuerdo, es algo que ya vino para quedarse. No es que digan, no, es que esta es una moda y que ya la tecnología va a desaparecer y vamos a volver a lo que éramos antes. Es como cuando no existía el papel y todo el conocimiento y todas las coordinaciones eran verbales. Cuando llegó el papel, transformó la forma de hacer las cosas, permitió que las organizaciones crecieran. Amplió el conocimiento, lo difundió más allá de los pocos que sabían. Bueno, aquí no llegó el papel, llegó la Internet, con todos sus costos y todos sus beneficios, que bien utilizados logran hacer cosas significativas. ¿Ok? Entonces, un plan de contención, un plan de formación, porque al interior de la institución muchos van a decir, pero si yo vengo haciendo esto hace 10, 15 años, quiere decir que ya no voy a recibir los expedientes, voy a anotar estos números en este sistema que ya lo conozco, que ya lo domino. ¿Y qué es lo que tengo que hacer ahora de aquí en más? ¿Qué pasa conmigo si no logro entender lo que tengo que hacer? ¿Ya? Por lo tanto, ahí viene un plan de entrenamiento, detectar las brechas entre las competencias actuales y las competencias requeridas. Y estos son proyectos de largo aliento, no se puede pretender transformarse de la noche a la mañana en una justicia tradicional a una justicia abierta. Hay que generar estos planes. ¿Ya? Y un plan de comunicación para que todos los actores involucrados entiendan qué se está haciendo, para dónde se está yendo. ¿Por qué? Porque lo que puede ocurrir es que si este conocimiento lo maneja un grupo pequeño, que es el que está implementando el cambio, y los actores impactados, y descuidamos, por ejemplo, a los recepcionistas, a los guardias, y llega alguien y dice, no, oiga, ¿cómo es esto de que puedo hacer el ingreso de un antecedente vía internet? Y el guardia le dice, ¿de qué me está hablando? Eso no es así. Usted tiene que traerlo físicamente, entregarlo en esa ventanilla, esperar a que se lo aprueben para que el trámite esté recién iniciado. Y eso ocurre, créanmelo. Que ese tipo de cosas generan confusión en la ciudadanía y por lo tanto hacen que el tema no opere como debería operar, y es básicamente un tema de comunicación. Bueno, lo importante, por lo tanto, es crear un mapa, ¿no es cierto?, de quiénes son los que debieran llevar adelante este proyecto. Y aquí hay una buena herramienta que simplifica esa selección. Tenemos que identificar a aquellos que están más impactados por el cambio, por un lado, identificarlos a todos, si es la ciudadanía, si son las mesas de receptoras de documentos, si son los encargados, si son los jueces, si son los auxiliares. Bueno, ¿quiénes son los más impactados con este cambio? Que sabemos en qué línea va. Y por otro lado, ¿quiénes son los más influyentes para que este cambio efectivamente logre ser implementado? Y aquí ese nivel de influencia puede trascender incluso a las autoridades de la institución. Puede ser que requiramos de una autoridad mayor, porque estamos hablando de un beneficio país. Y se deben identificar. Y todos aquellos que queden en el cuadrante superior derecho, que está en amarillo allí, son los que sí o sí deben participar de un proyecto de estas características. Porque son impactados y porque son influyentes. ¿Ya? Y ese es el equipo core. Y con ellos hay que establecer los alcances, las delimitaciones, los productos, los tiempos, los recursos, ¿no? E identificar también aquellos
que son altamente influyentes, pero no están impactados, o no están tan impactados, porque a ellos va a haber que convocarles cuando el proyecto se enfrente a alguna dificultad que requiera de ese apoyo, de esa influencia. Y sí tiene que estar identificado, y sí tiene que estar comunicado. Eso está en el eje, ¿no es cierto?, horizontal a la derecha. Y el otro son los colaboradores impactados, aquellos que les va a cambiar la forma de hacer las cosas. Ellos no son influyentes, pero sí están altamente impactados. Y para cada uno de ellos, para cada uno de estos grupos, es necesario un plan específico. Y luego está lo que está en gris allí, que son los colaboradores no impactados y no influyentes, pero que sí tenemos que tener informados. ¿Ya? Comentaba ayer un proyecto que me tocó participar con el gobierno de Panamá, en donde se tenía que implementar una solución de gobierno digital que se traducía en una solución de recaudación de impuestos. El proyecto partió y se encontró al poco andar con un cambio en la presidencia, por lo tanto un cambio en los ministros. Y lo que, habiendo desarrollado el mapa de impactados e influyentes, ¿no es cierto?, nos sacaron a gran parte del equipo por la nueva autoridad. Entonces, con estas herramientas fuimos al nuevo ministro y le dijimos, si usted hace este cambio, lo que va a ocurrir es que este proyecto no va a salir adelante. Y el ministro dijo, bueno, es lo que hay. Entonces, seguimos al siguiente nivel de influencia y se llegó al presidente. Y bueno, señor presidente, aquí hay un compromiso, era un proyecto financiado por el BID, un compromiso que asume el gobierno de Panamá de sacar adelante este proyecto en un plazo determinado. Por lo tanto, aquí se ha cambiado una parte importante del equipo y esto está trabando el proyecto. Entonces el presidente dijo, a ver, yo generé un plan, ¿no es cierto?, que es mi programa de gobierno, y mi programa de gobierno requiere de los recursos que se recauden por concepto de impuestos. Y el canal se va a retrasar un año y el canal nos va a salir cerca del 50% más del presupuesto que está establecido. Por lo tanto, si ustedes me traen la noticia, la mala noticia, que lo que voy a utilizar para aumentar mi recaudación de impuestos no va a estar, este es un problema de seguridad nacional. Y lo planteó de esa forma. Este es un problema de seguridad nacional. Y recuperamos todos los tiempos perdidos. Si eso se hubiese abordado como un proyecto tecnológico, le aseguro que todavía ese proyecto no sale. Porque estos proyectos trascienden los intereses de las personas. Son proyectos tan relevantes para el país que le van a cambiar la cara al país una vez que son implementados. ¿Ya? Bien, el mapa de impactados, por ejemplo, en este caso de justicia abierta, podríamos decir que básicamente está centrado en lo que ahí está planteado. O sea, está el Poder Judicial, el Ministerio Público, los centros de información judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Justicia, los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil, las universidades, los medios de comunicación. Actores, ¿no es cierto? Son actores que participan. Ahora, por otro lado, hay ciertos elementos centrales, que son las sentencias del Poder Judicial. Es cierta información que es de interés para la ciudadanía, ¿no es cierto?, en las estadísticas del Poder Judicial. Y por otro lado, los presupuestos del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque son parte de las cosas que ya vimos anteriormente en la definición, que requieren de cierta transparencia, ¿no es cierto? Se espera poder conocer respecto de esto. Y ahí están las relaciones de dependencia que existen entre cada uno de ellos. Ya vamos a ver cómo lo vamos a ocupar. Ahora, ¿cómo iniciamos? Tenemos que lograr establecer los pilares estratégicos de la institución que van a cambiar dadas estas características que la justicia abierta nos exige. Por lo tanto, van a cambiar los procesos, van a cambiar cierta relación con el exterior y cierta relación hacia el interior. Y lo que tenemos que poder definir es una propuesta de valor. Y esa propuesta de valor tiene que ver con la propuesta de valor propia de la institución, o sea, cada institución va a seguir haciendo lo que por ley está establecido que haga. Lo que va a cambiar en este caso es que tiene cierta connotación. ¿Cuál? La de transparencia, la de participación, la de colaboración. Y si le agregamos las otras componentes del contexto, la inclusividad, lo probo, lo accesible, lo simplificado, también significa que nuestros servicios, llamémoslos así, los servicios a la ciudadanía tienen que tener estas connotaciones. Por lo tanto, y eso tiene una componente de propósito, cambian nuestros productos y servicios.
O sea, tenemos que asociarles a estos servicios estas características. O sea, es como si yo dijera, compro un computador. La institución me va a seguir brindando el computador, pero ¿qué es lo que le estamos diciendo ahora? Tiene que entregármelo en forma oportuna, o sea, le estoy agregando una característica de calidad, tiene que entregármelo en el lugar en donde lo requiero, tiene que entregármelo con una disposición de entrega de productos diferente. Por lo tanto, eso claramente hacia el interior de la institución le exige cambiar sus procesos, porque esos procesos deben incorporar esas connotaciones, ¿no es cierto? Y por lo tanto cambia la tecnología. Y aquí es donde la tecnología puede brindarnos ciertas características que, si no existieran esas características de la tecnología, nos veríamos complicados, ¿no? Y también, dado que cambian los procesos, hay ciertos cambios en los roles, perfiles, competencias que son propios de la organización, ¿ya? Ahora, ¿cómo hacemos esto desde una mirada más integral? Porque todavía estamos a unos 10.000 metros de altura. ¿Cómo lo vamos bajando? Lo anterior es un ejercicio absolutamente necesario. Se debe hacer, se debe generar esta reflexión para poder entrar a esta otra reflexión que es ya la del cómo en la implementación. Aquí nos vamos a basar en una base que se llama arquitectura institucional, que responde a algunos estándares internacionales para trabajar organizaciones, vienen del mundo privado y se han adaptado al mundo público, vienen del Open Group, ¿no es cierto?, que es un grupo de estudios que trabaja cómo intervenir instituciones y establece que lo primero que se debe hacer es crear la propuesta de valor. Y esa propuesta de valor es a través de un artefacto que es una cadena de valor, ¿no es cierto?, pero que tiene ciertas características, ¿no?, que es la arquitectura de los productos estratégicos de la institución. Ahora, como no se puede abordar la institución como un todo de una vez, porque es suicida pensar que vamos a cambiar esta institución a justicia abierta de la noche a la mañana, aquí esta propuesta metodológica dice, bueno, configure cómo usted debiera operar como institución en términos de sus componentes de agregación de valor. Si se genera una sentencia respecto de un juicio, eso pasó primero por la identificación de los actores, el análisis de la información, o sea, se dan cuenta que hay una cierta secuencialidad en poder llegar a la sentencia. Bueno, también hay un cierto paralelismo y también hay una cierta interdependencia. Lo que pide esto es que eso se grafique y se genere esa estructura, porque esa estructura le da sentido. Ahora, después, cada eslabón de esa estructura, me estoy refiriendo a esto, cada eslabón de estos, ¿no es cierto?, debe ser sometido al siguiente análisis. Este eslabón, ¿qué impacto tiene en la estrategia institucional? Este eslabón, ¿qué impacto tiene en el ciudadano? Y se va ponderando. Oye, de 1 a 5, ¿qué impacto tiene en la estrategia? No, este es clave, 5. Y después, ¿qué impacto tiene en el ciudadano? No, este eslabón no tiene relación con el ciudadano, por lo tanto le podemos una nota 2. ¿Ya? Y luego decimos, ¿cuál es la factibilidad de implementar justicia abierta en este eslabón? Y esa factibilidad va a tener que ver con madurez del equipo de trabajo para implementar el cambio, madurez de los procesos para implementar el cambio y madurez de la tecnología, la existente y la que está en el mercado. Y aquí una buena noticia. La tecnología está lo suficientemente madura como para hacer todo lo que se requiera. Por lo tanto, esa es la parte más fácil de evaluar. Y el impacto en la estrategia que tiene esa iniciativa. Una vez que se hace eso, fíjense lo que ocurre. Aquí se produce un fenómeno iterativo incremental que nos dice, ok, voy a comenzar con ese eslabón primero. O sea, plantea un proyecto totalmente abordable y va definiendo artefactos claros que se deben obtener. Y ese proceso, que es el primero que voy a trabajar, ¿no es cierto?, debo ser capaz de representarlo en sus distintos niveles de complejidad, a nivel macro, como agregación de valor, los subprocesos, hasta llegar a una representación de actividades, ¿no?, que me permitan identificar los roles, los perfiles, las actividades, los insumos, los productos de ese nuevo proceso que recoge las características que el Justicia Abierta me impuso como componentes, ¿ya? Ahora, también debiera tomar para cada proceso, ¿no es cierto?, los insumos, el servicio que le brinda al ciudadano
los objetivos que debe tener, porque ya vimos que una de las cosas que nos piden también es la auditabilidad de los procesos. Se definen esos objetivos, se definen las políticas y se definen las leyes. O sea, cuando se plantea a este nivel, estas leyes nos van a decir, dada esta actividad sobre este documento, sobre esta sentencia, esto es de visibilidad pública, es de visibilidad privada, solo lo pueden ver las componentes de las partes. O sea, aquí es donde en el levantamiento uno se asegura de que estén todas las leyes representadas. De tal forma de que cuando avancemos a la siguiente capa, que es los sistemas que nos van a apoyar para esto, los controles de acceso que tengan esos sistemas, la identificación de los perfiles, de las inconsistencias entre intereses contrapuestos entre distintos perfiles, internos a la institución y externos a la institución, los niveles de seguridad, la encriptación que deben tener cada uno de estas componentes para poder asegurar que se va a cumplir la ley. ¿Ya? Y aquí es bueno hacer un ejercicio como este, ¿no? Aquí arriba están los procesos, aquí en la horizontal están los procesos, están los subprocesos y aquí hay una representación, este es un caso real, del nivel de cobertura de sistemas actual de una institución que se le levantaron sus procesos. Miren el nivel de fragmentación, la duplicidad de depósitos de bases de datos de información, la cantidad de uso de sistemas de escritorio, Word, Excel, Access, totalmente fragmentado. Se busca resolver esto, que haya una herramienta integrada, ¿no es cierto?, que asegure consistencia, que asegure, ¿no es cierto?, no redundancia de datos. Y entre estas dos capas está, para mi gusto, la capa fundamental, que tiene que ver con los modelos de dominio de información. Aquí en Justicia Abierta esta es clave, porque en el fondo hay dominios de información que son solos de las instituciones, visibilidad solo de la institución, modificación, actualización, creación solo de la institución. Otros componentes de dominios de información son propios del ciudadano y él puede ver todo lo que él requiera. Hay otros que pueden tener que ver con otras instituciones o con los defensores. O sea, no es que exista un documento plano con toda la información de un caso y el que tiene acceso a ese documento plano, por ejemplo un PDF, tiene acceso a todo lo que está allí. Aquí se habla de la ontología del documental. Y la ontología documental, imagínense un documento, pero que está compuesto por distintas capas. Y cada capa representa lo que un actor de estos, algo me ocurre acá que no estoy pudiendo, que un actor de estos, ¿se acuerdan de este diagrama? Cada capa representa lo que ese actor puede ver y no va a ver, ni va a modificar, ni va a accionar nada que no tenga que ver con su perfil. Aquí está la clave. Esto facilita, esto rompe la mayoría de las resistencias que existen cuando se habla de justicia abierta. Porque se piensa que es como que si yo disponibilizo un expediente completo para que el ciudadano, para que la prensa o para que la universidad lo vea. Y no estamos hablando de eso. Se está hablando de accesos diferenciados, ¿ya? Y controles de accesos diferenciados a la información. Bueno, después vienen elementos que son más duros de la tecnología, ¿no?, que son las arquitecturas tecnológicas. Y también me quiero detener acá, porque fíjense lo que estamos diciendo acá, hay una arquitectura propia de seguridad. ¿Quién tiene acceso a qué? Y basado en qué ley que lo resguarda. ¿Cuáles son la estructura de roles, de perfiles y de gobierno sobre esa información? ¿Cuáles son la componente analítica de esto? ¿Cuál es la capa de interfaz que esto va a tener? Y aquí, en esta capa de interfaz, es importante recalcar esta característica tecnológica que dice que debe ser omnicanal. ¿Qué significa omnicanal? Que si yo voy a un canal presencial y consulto por un dato, por una causa, la información que me va a dar es la misma de que si llamo por teléfono. Y la información que me va a dar es la misma que si yo me meto a través de mi celular. Y que la información que me va a dar es la misma que yo voy a consultar vía página web. Eso es omnicanalidad. Y hoy día las herramientas permiten hacer eso. Luego de eso están herramientas específicas propias de gestión de procesos,
O sea, hoy día ustedes pueden configurar un proceso de coordinar acciones entre distintos actores y hay herramientas propias para eso. No es necesario inventar la rueda. Hay herramientas propias de gestión de negocios, de servicios, de gestión documental. Hoy día hay soluciones tecnológicas para gestión documental que no solo consisten en tomar un documento digitalizado, que muchas veces se mal utilizan solo para eso, porque significa que si solo está el documento digitalizado y está ubicable, no significa que yo estoy haciendo gestión documental, significa que tengo un documento digitalizado en una base de datos. Pero si se le aplica ontología de documento a eso, se puede levantar todos los campos del documento y asociar esos campos del documento a distintos roles, perfiles y competencias. Y por lo tanto, el que consulta toda esta base documental solo va a consultar lo que le compete consultar dado su rol y su perfil. Por lo tanto, claramente la tecnología hoy día nos facilita eso. Y la tecnología también tiene la facilidad de integrarnos con todas las componentes existentes de sistemas, ¿no? Por lo tanto, es totalmente factible, es totalmente factible, ¿no es cierto?, llegar a la siguiente capa de arquitectura, que es donde está el hardware, los elementos de comunicaciones, que incluso hoy día la mayoría de ustedes deben manejar el concepto de la nube, también manejar los conceptos de servicios en la nube, y hoy día existen plataformas como servicio contratadas en la nube. O sea, yo no necesito especialistas al interior de una institución cuyo rol fundamental es la justicia, tener especialistas en hardware, porque son caros, porque son difíciles de mantener actualizados, porque la tecnología cambia cada 18 meses, por lo tanto es muy difícil mantener eso. Entonces, hoy día existe esa posibilidad y lo puedo tirar a una nube pública o privada, dependiendo de qué es lo que estoy tirando, ¿no es cierto? Si es algo estratégico de mi negocio, lo más probable es que lo mande a una nube privada, de la cual tenga acceso. También existe la infraestructura, no solo la infraestructura, sino que las plataformas como servicio, y existe el software como servicio o las soluciones como servicio. O sea, la tecnología hoy día nos permite generar cambios drásticos, ¿no es cierto?, adquiriendo estos servicios y no desarrollándolos internamente necesariamente. Ahora, acá nos enfrentamos a otros paradigmas. No, es que yo necesito tener todo bajo la institución porque es más seguro, controlo el acceso. No es así. Créanme que no es así. Está más que demostrado que no es así. Son mucho más vulnerables porque dependen de los profesionales que tienen, dependen de los mecanismos de seguridad que tengan las herramientas, de la capacidad de replicar, son más caros. Y bueno, es elección de la institución, no es una imposición. O sea, aquí no se debe pensar de que vamos a hablar de justicia abierta y nos vamos a ir a la nube. No, estoy planteando la nube como una opción. ¿Ya? Bueno, y todo eso claramente tiene que estar cubierto por una arquitectura de personas. Recuerden que cambiaba también la forma de relacionarse, ¿no? La integración, la colaboración, por lo tanto requiere de otros perfiles, por lo tanto hay una arquitectura de personas y hay riesgos. Imposible no pensar en que en determinados procesos, cuando confluyen un actor externo con un actor interno, hay un riesgo allí de que se produzca un filtro de información. Bueno, la gestión de riesgos se hizo no para pagar siniestros, sino que para prevenir que se produzcan siniestros. Y por lo tanto, los procesos asumen ciertas actividades que tienden a mitigar esos riesgos. Por eso es que se pone esta línea ahí. Ahora, cuando ya se tiene toda esa mirada clara, se parte de la base que hay una institución en un estado actual que tiene estrategia, procesos, personas, tecnología y la información y que va a pasar a una etapa futura, por lo tanto hay una arquitectura de transición. Y esa arquitectura de transición lo que debe asegurar es que la institución siga caminando por un camino y no se encuentre con baches que le haga que se ponga más lenta, que se generen conflictos, no, que siga esa línea horizontal que está dibujada allí. ¿Para qué? Para pasar de la arquitectura de una situación actual a la arquitectura futura,
en donde gradualmente vamos bajando lo que tenemos y gradualmente vamos subiendo lo nuevo, en donde lo importante es definir esa línea de tiempo. Estos normalmente son proyectos de 3, 4, 5 años. De eso estamos hablando. Ahora, dependiendo de la madurez de las organizaciones. Y definir hitos, porque aquí lo más importante son tener claros hitos y éxitos tempranos, porque eso mantiene la dinámica de la institución, viendo que efectivamente se ven cosas, se ven avances. La ciudadanía empieza a reconocer esos avances y se produce una sinergia en donde todos se ven involucrados y en donde se empiezan a ver los resultados. Bueno, ya les había incorporado un caso de referencia, se me ha terminado el tiempo, pero se los comento, ¿no es cierto? Aquí los tribunales de Massachusetts, ellos definieron al 2022 un proyecto, partió por allá por el 90, claro, y en donde la característica es que ellos en ese tiempo hablaron de una iniciativa integral. Y fíjense lo que hemos estado viendo acá. Cuando hablamos de arquitectura institucional, estamos hablando de una mirada integral, en donde incluye todas las dimensiones y las variables analizadas. ¿Y por qué? Porque respondía a una frustración de la ciudadanía. Y hoy día ellos son un caso ejemplo. Había lo que se llamaba una alienación y desconexión entre los tribunales y la sociedad y una gran insatisfacción de la ciudadanía con los procesos judiciales. No había confianza de la ciudadanía en los tribunales y Massachusetts es hoy día pionero, ¿no es cierto?, en esta aproximación sistémica que logró, ¿no es cierto?, conectar a los tribunales con la sociedad en una perspectiva más bien, a ellos hablan de causa-efecto. Normalmente los tribunales se hacen cargo de los efectos, ¿no es cierto? Es decir, si hay dificultades en una comunidad porque hay una ley que permanentemente no se está respetando y eso se traduce en violencia y lo que llega al tribunal son los casos de violencia. Pero si hubiese una postura proactiva, ¿no es cierto?, de conversación entre la comunidad y la justicia, cuando se empiezan a violar reiteradamente estas leyes, se pueden hacer intervenciones antes de que ocurran casos que se traduzcan en que la gente termina en la cárcel. Hacia allá va esa mirada, ¿no es cierto?, de integrarse hacia atrás. Y ellos lo consiguieron. Se demoraron 2 años en definir lo que iban a hacer, ¿no es cierto? Y estaba liderada por el máximo órgano de los jueces del Estado. O sea, aquí se repite de nuevo. Si no está la autoridad, este tipo de cosas no funcionan. Y lamentablemente, en muchas instituciones, cuando se habla de justicia abierta, dice que venga la gente de tecnología, por favor. Y eso no es así. ¿No es cierto? Bueno, se adoptan una verdadera visión de futuro, ¿no es cierto? Buscando un nuevo modelo que incluía orientación al ciudadano, multiopcional en cuanto a la resolución de conflictos. O sea, el conflicto no necesariamente tenía que terminar en una causa, sino que podía terminar en un acuerdo de las partes que genere confianza y con nuevos modelos de liderazgo. Fíjense que a nivel económico ellos se comprometen y dicen que esto ha generado beneficios del orden de los varios millones de dólares por año. O sea, no es solo un beneficio a la ciudadanía, sino que hay un beneficio económico importante para el Estado, para el gobierno, ¿no? Bueno, algunos efectos de la justicia abierta. Allí los pueden leer. Tienen que ver con problemas de privacidad, juicio justo, distorsión, sensacionalismo y seguridad. Claro, porque los medios, por ejemplo, son sensacionalistas. Y si los medios tienen acceso a determinada información que hasta antes se mantenía resguardada, puede ser mal utilizada, pero eso dura poco, ¿no? Importancia del equilibrio entre la transparencia, la rendición de cuentas a nivel judicial y la privacidad. Implicaría, por ejemplo, que la disponibilidad pública de determinada información no estará accesible en el ciberespacio, sino que solamente se daría acceso a la misma de un modo presencial. Pero eso es una forma, ¿no? Y bueno, los demás que están allí, ¿no? Transparencia es mucho más que hacer a documentos o presenciar las vistas. Consideran el alcance de ese principio, ¿no es cierto? No ha estado definido del todo. Habla de apertura, medios para alcanzar esos objetivos, legitimación, accountability y buena gobernanza. La proactividad institucional, como les describía.
Bueno, los beneficios están allí. Beneficios de abordar esta problemática desde el punto de vista de arquitectura institucional y no como iniciativas individuales. Por un lado de procesos, por otro lado de tecnología, por otro lado de roles y perfiles, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Se abordan en forma individual cada una de estas componentes. Aquí se plantea una mirada integral, ¿no es cierto? Ok. Y hay ciertos elementos que atentan contra la arquitectura institucional, que son los que están planteados allí. Presión por tener resultados visibles, presupuestos definidos y estructurados con una lógica anual, modelos y normativas de contratación pública presionados por comprar al más barato, y eso es una realidad. La mayoría de nuestros países tienen que someterse a esos mecanismos de compra, que a veces atentan con estos proyectos integrales, ¿ya? Y un componente importante que a veces es muy difícil mantener estos equipos altamente capacitados en el sector público, porque requiere de competencias. Se tienen que armar aquí lo que se llaman centros de excelencia, ¿ya? Y estos centros de excelencia tienen ciertos actores que requieren de competencias específicas en arquitectura de producto estratégico, en arquitectura de procesos, en arquitectura de funcionalidad de sistema, en arquitectura de información, como vimos que era el pilar fundamental de esto. Y bueno, otro elemento que atenta son los cambios frecuentes de autoridades, ¿no es cierto?, que hace que las prioridades se revisen frecuentemente. ¿Ya estoy? Bueno, muchas gracias. Excelente. Agradecemos al doctor Méndez Sangüesa y abrimos ahora un espacio de preguntas y respuestas si hubiera alguna consulta que hacer luego de la exposición. Para el efecto, nuestros asistentes tienen el micrófono por si alguien está interesado en preguntar. Sí. Aprovecho para comentarles que... Sí, ahí, por favor. Buenas noches. Doctor, la pregunta es la siguiente. En la topología del diseño de esta propuesta, me imagino que ya está funcionando en algún lugar. ¿Puede adaptarse a Guatemala? No hay ninguna limitante que diga que en un país sí o en otro país no. Lo importante, la clave de este desafío es que uno logre hacer un correcto levantamiento del mapa de impactados e influyentes. Eso sí cambia entre países, porque me ha ocurrido que hay ciertos países en donde las instituciones tienen tal nivel, la autoridad de la institución tiene tal nivel, tal grado de empoderamiento, ¿no es cierto?, respecto de lo que es la institución, que es la máxima autoridad involucrada en el proyecto. Y hay otros países en donde incluso es necesario escalar más arriba de la máxima autoridad de esa institución para que el proyecto efectivamente salga adelante. Son las únicas diferencias que podría presentar entre países, pero no hay ninguna limitante como para hacerlo. Ahora, este no es un tema técnico, ya lo dije. No son iniciativas que tengan solo la componente técnica, es técnica y es adaptativa. Y cuando se identifica la estructura de las jerarquías, se dieron cuenta, ¿no es cierto?, la pirámide esa de las jerarquías, bueno, uno al configurar los equipos de trabajo tiene que ser capaz de identificar desde el inicio dónde van a estar las resistencias y definir planes de acción para que esas resistencias sean contenidas y sean alineadas al proyecto. Y eso a veces requiere de que participen otros actores con otras atribuciones, con otras jerarquías. Y a veces esas jerarquías vienen de la ciudadanía, no nos equivoquemos. ¿Ya? No sé si respondo a la pregunta. Por favor. Buenas noches. En este programa se ha contemplado la reducción de la brecha digital y algo acerca de la alfabetización digital incluido.
Quiero entender bien la pregunta. Estás Ok. preguntando por un programa específico. Un programa específico para poder tener a los usuarios debidamente capacitados, porque muchas veces los programas y los sistemas, las sinergias se dan, pero los usuarios no están debidamente capacitados para accesar. Bien. ¿Te recuerdas de la parte de gestión de cambio, donde se definen en el mapa de impactados, ¿no es cierto?, en el cuadrante superior izquierdo, ese es el grupo más impactado. Dentro de ese grupo más impactado se identifican los actores internos a la institución, porque son los que van a usar los nuevos procesos y la nueva tecnología y por lo tanto van a requerir de más competencias. Y se definen los actores externos, o sea, la ciudadanía. Y si eventualmente en esa evaluación se está planteando un canal que se va a potenciar, que es un canal electrónico, de Internet, y resulta que el 60% de la ciudadanía no conoce, no sabe manejar, quiere decir que se debe generar. ¿Te acuerdas que habían 3 programas de contención, de entrenamiento y de difusión? Se debe contemplar en el plan de instrucción que esa ciudadanía, que representantes de esa ciudadanía deben ser entrenados, capacitados, y se le debe proveer una plataforma para que esos canales que se disponibilicen efectivamente sean usados y se tenga el impacto que se requiera. ¿Ya? En algunos casos, proyecto del BID, por ejemplo, donde se definieron ciertas comunidades de conocimiento, en donde esas comunidades iban a ser apoyadas con tecnología. Esas comunidades estaban en un mundo absolutamente rural, o sea, ni siquiera en pueblos, sino que en el campo. Y lo que se hizo en ese momento fue definir una plataforma que iluminara esas zonas para que esos usuarios que eran objetivo del proyecto tuvieran acceso no solo a la señal de Internet, sino que además acceso a centros, ¿no es cierto?, de infocentros, en donde pudieran ejecutar sus planes y pudieran tener acceso a esa funcionalidad que se estaba disponibilizando. Por eso son proyectos complejos de múltiples dimensiones. Y lo que ocurre normalmente cuando se implementan este tipo de cosas es que se le dice: señores, área de tecnología, digitalícenme los documentos, genéreme una página web y ya somos justicia abierta. Y ya vimos que tiene muchísimas más componentes. No sé si respondo a tu pregunta. Okay. Pues, muchísimas gracias. No habiendo más preguntas, yo pido un aplauso para el doctor Méndez Sangüesa. Y en nombre de la Corte de Constitucionalidad y del Instituto de Justicia Constitucional, le hacemos entrega de un reconocimiento por su intervención en esta jornada académica con estudiantes de posgrado. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bien. Corresponde ahora una información por parte de la Corte de Constitucionalidad relativa a los avances del sistema electrónico de la Corte de Constitucionalidad, CIEC, que estará a cargo del doctor Mauro Salvador Chacón Lemos, que es el encargado de presidencia para los avances informáticos. Exceso de tecnología. Muchas gracias. Agradezco el espacio que me dan para apuntalar algunas tareas que estamos llevando a cabo como parte de la modernización de la Corte de Constitucionalidad. Ahora entendemos que es uno de los ejes estratégicos que deben llevarse a cabo para lograr una justicia abierta, y como parte de esta justicia abierta, pues por lo menos venimos a presentarles una puerta y una ventana para abrir la justicia constitucional.
déjenme resumírselos en un video que nos apoyó la Secretaría de Comunicación Social del organismo judicial para fomentar y invitar a la adhesión al sistema de expedientes de la Corte de Constitucionalidad, y ahorita les comunico otros avances. Muchas gracias. De los acuerdos 1-2013 y 3-2016, la Corte de Constitucionalidad reguló la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en la justicia constitucional. Este tribunal ya presta los servicios en línea por medio del sistema informático de expedientes de la Corte de Constitucionalidad, entre los que se encuentra la recepción virtual y la notificación electrónica. Estos instrumentos tecnológicos permiten una comunicación inmediata y eficiente, un mayor alcance geográfico y una mayor accesibilidad a la justicia constitucional. Además, minimiza el uso de documentos en papel y sus múltiples copias. Con la adhesión al sistema informático de expedientes de la Corte de Constitucionalidad, no es necesario acudir a la ventanilla de recepción en la sede de la Corte, esperar a que un notificador acuda a la oficina profesional o se presente ante el interesado. La documentación puede ser remitida al tribunal por internet sin necesidad de copias y puede recibir notificaciones inmediatamente. Si usted se encuentra interesado en poder presentar memoriales u otros documentos judiciales desde internet y recibir notificaciones electrónicas, puede adherirse al sistema informático de expedientes de la Corte de Constitucionalidad en cualquier momento, antes o durante la tramitación de un expediente. La adhesión es voluntaria y su uso es gratuito. Para poder solicitar la adhesión al sistema, solo debe proporcionar a la Corte de Constitucionalidad datos con los cuales se crea un casillero electrónico al solicitante. Otros beneficios que brinda la adhesión al sistema informático de expedientes de la Corte de Constitucionalidad es el acceso a las publicaciones de información y actualización efectuadas por el Instituto de Justicia Constitucional adscrito a la Corte de Constitucionalidad. Buzón virtual y notificaciones electrónicas en la Corte de Constitucionalidad. Muchas gracias. Pues como ven, la intención de este video también los involucra a ustedes. Los invitamos muy cordialmente a que se adhieran al sistema de informático de expedientes de la Corte de Constitucionalidad, que por ahora tiene dos ventajas, pero seguimos mejorándolo, ampliándolo. Una de ellas es el buzón virtual o la recepción telemática, poder remitir memoriales, oficios, cartas y demás que tengan que hacer llegar a la Corte de Constitucionalidad por vía del Internet. Como experiencia, algunos abogados nos han comentado que el fin de semana, media hora antes de que se les venza el plazo para la vista, están evacuando la audiencia en la mayor comodidad, algunos hasta en pijamados en su casa, desde cualquier punto del país. Tenemos muchos abogados que se han adherido al interior del país, Huehuetenango, Petén, Cobán, y también aquí en la capital. También a las instituciones públicas se han adherido. Ayer se firmaron 2 convenios, uno con el Registro General de la Propiedad y el otro con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, pero también tenemos otros ministerios, el de Finanzas Públicas, la Superintendencia de Administración Tributaria, la Procuraduría General de la Nación, el Instituto de la Defensa Pública Penal, el Ministerio Público, el Procurador de los Derechos Humanos, y tenemos instituciones que son notificadas de forma electrónica y remiten su memorial por esa misma vía, con la ventaja que son instituciones públicas que están
exentas del timbre, entonces colocan la firma institucional y por esa misma vía electrónica en la que lo produjeron lo envían. Con los abogados particulares, espero que esta o la otra semana nos reunamos con el Colegio de Abogados para ver cómo terminan de producir el timbre electrónico forense, lo que facilitará el cumplimiento de este tributo y poder remitir también de forma electrónica. Sin embargo, perfectamente la Corte está permitiendo documentos digitalizados, es decir, los imprimen, los rubrican, los firman, los sellan, los timbran y luego en lugar de sacarle las 12 copias de rigor o las copias por el número de partes, pues solo hacen un PDF, una versión digitalizada, un PDF por memorial y sus documentos adjuntos. Hago énfasis en esto de que se debe ser un solo PDF y no por todo el documento y no un PDF por folio, si no va a suceder como un abogado que mandó en alguna ocasión el último PDF que le habían hecho uno por folio, entonces lo único que mandó fue la firma. Sin embargo, eso con las facilidades y las flexibilidades que dan las tecnologías, nos comunicamos inmediatamente con él, le hicimos ver el problema y lo rectificó en el momento, desde su casa. Esas son las facilidades, las flexibilidades. También incluso si hubiera una notificación errada o incompleta o no visible o no lo pudieran descargar, hubiera algún problema, en lugar de plantear la nulidad contra la notificación personal, pues una llamada telefónica a nuestros contactos, suficiente para que se repita la notificación. Estas son de las ventajas que hemos establecido. Siempre que las personas lo han utilizado, pues hemos recibido buenos comentarios, casi ninguna insatisfacción en cuanto al servicio. Por ahora son 2 servicios judiciales que se prestan por esta vía, por vía del CIEC, a través de la página de la Corte de Constitucionalidad. Ingresan, ahí hay un link que los redirige al CIEC y está les decía, la notificación electrónica para que a través de un casillero que la Corte proporciona reciban las comunicaciones y cada vez que se deposita una cédula de notificación ahí, pues se recibe un aviso al correo electrónico que se haya relacionado con este casillero, que si lo tienen configurado al smartphone, al teléfono, pues se enteran en el momento, si lo tienen en la pulsera del teléfono también, del reloj. Y el otro sería pues la remisión de memoriales, que lo pueden hacer, como les decía, cumpliendo con los requisitos legales y en lugar de copias en papel, copia digital que se remite desde donde sea. Llenando únicamente el formulario que aparece en el sistema, en el área de escritos, en trámite, si hubiera ya un número de expediente en la Corte o si hay que formarlo, escritos nuevos y llenar el formulario de rigor. Por ahora esos son los servicios. Más adelante estamos perfeccionando a lo interno el expediente electrónico en cuanto simplificando sus fases, sus subfases, incorporando la totalidad de la información que se conforma para la resolución de un expediente y para que al final esto sea visible a las partes que se encuentren adheridas desde el CIEC y lo puedan ver en momento real, desde que se produce la resolución, incluso en el momento en que se va a ser notificada. El otro servicio que se está proyectando es el de poder evacuar audiencias de vista pública por videoconferencia desde el lugar donde se encuentran, siempre cumpliendo con los requisitos establecidos. Además, decía al final del video, otros de los compromisos que ha adquirido, por ejemplo, el Instituto de Justicia Constitucional, es todos aquellos que se adhieran al sistema informático de expedientes electrónicos de la Corte de Constitucionalidad, pues reciben como parte de la base de datos de correos electrónicos que posee el instituto, reciben información que comunica el instituto, los
documentos electrónicos que producen, los boletines, las invitaciones a diplomados, a foros como este, e incluso forman parte de ese grupo privilegiado de los que reciben la información del Instituto de Justicia Constitucional. Con relación a estos temas de modernización, también estamos trabajando con el organismo judicial a raíz de un convenio suscrito en abril de este año, que nos está permitiendo empatar tanto el sistema de gestión de tribunales con el CIEC para que la comunicación también sea electrónica, la remisión de antecedentes en lugar de trasladar paquetes completos, pues sea con simples traslados o requerimientos electrónicos. Esto eliminará los despachos judiciales, espero en un futuro muy lejano, e incluso ya no tendrán que hacerse por vía del Correo Nacional que funciona irregularmente. También las formas de trabajo de la Corte de Constitucionalidad que se están depurando, revisando, ya les voy a contar por qué. Ese know-how se está trasladando también al sistema de gestión de tribunales, por lo menos en el trámite de las garantías constitucionales. Ahora sí, les cuento que la Corte se está desarrollando, estamos coordinando un programa para la implementación del sistema de gestión de calidad de la Corte de Constitucionalidad con miras a obtener la certificación de la norma ISO 9001, versión 2015. Se están elaborando actividades relacionadas con la evaluación, el contexto interno y externo de la institución, de la cultura de la calidad a lo interno de la Corte, entender cuáles son los requerimientos del ciudadano, de la ciudadanía, para poder obtener esa satisfacción ciudadana. Como parte también de esta idea de la justicia abierta, se proyecta o se tiene como alcance de este estándar de norma ISO 9001, poder certificar el expediente de apelación de auto en amparo provisional, expediente de amparo en única instancia y el expediente de apelación de sentencia, lo cual consideramos que producirá un impacto para la ciudadanía. Dentro de eso se están revisando los procesos internos para hacerlos más fáciles, más accesibles, más interactivos, incluso las aplicaciones se están revisando, las herramientas informáticas, se están haciendo revisiones y monitoreos de indicadores de gestión. Todo esto con miras a mejorar una justicia constitucional, y les digo que ya no solo nos estamos enfocando en la Corte de Constitucionalidad, sino lo estamos proyectando también a los demás tribunales que se involucran con la justicia constitucional, en miras de una justicia constitucional abierta, sostenible, cero papel, accesible. Eso sería lo que tengo a comunicarles. Si hubiera alguna cuestión, estoy para servirles. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Chacón Lemus y recordarles a todos que la adhesión al sistema de notificaciones electrónicas, que no solo es notificaciones electrónicas, es toda la gestión en línea, es voluntaria y gratuita, y si alguien está interesado puede pedir la información. En la carpeta que se les ofreció está toda la información, los beneficios, y el formulario se entrega en la mesa del fondo del salón. Hacemos entrega del reconocimiento al maestro Chacón Lemus, agradeciendo su intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Aprovecho para darle la más cordial bienvenida al señor Procurador de los Derechos Humanos, el doctor Jordán Rodas, quien nos acompañará como comentarista nacional después del receso. Tenemos ahora un receso de 15 minutos, nos vemos en el salón a las 18:45 y afuera hay un refrigerio preparado para ustedes. Muchas gracias.